Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. Muy bien, continuamos con nuestro estudio de 1 Corintios. En la reunión anterior, bueno, en la charla anterior, habíamos estado mirando el capítulo 14 de 1 Corintios y me había quedado una partecita, ¿no? Yo quería dedicar esta clase más que nada al capítulo 15, que es un capítulo muy importante porque habla acerca de la esperanza de la iglesia, pero nos quedó una partecita que no quisiera pasar por arriba del capítulo 14 y que tiene que ver con la forma en cómo se tiene que instrumentar una reunión en la iglesia, ¿no? ¿Se acuerdan que en la clase anterior estuvimos pensando en todo lo que Pablo le dice a los creyentes sobre la forma de utilizar el don de lenguas en la iglesia, ¿no? La importancia de que sea para edificación, ¿no? Y un montón de cosas más. Ahora, acá da otras instrucciones adicionales. Dice en el capítulo 26 al 28, ¿qué pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, esto sea por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, ¿no? Así que claramente Pablo explica de qué manera se tiene que hacer. La importancia de que todo sea para edificación, como habíamos recalcado en la clase anterior. Y dice, bueno, si hay personas que van a enseñar o van a compartir algo, lo tienen que hacer por orden, 2 o 3, no podía ser una cosa demasiado extensa, demasiadas personas, no puede haber lugar para todo el mismo día, así que cada uno, 2 personas que puedan hablar, si tienen quien interprete, y si no, mejor guarde silencio, porque la importancia es que sea para edificación, lo importante es el objetivo. También cuando Pablo habla acerca de los que enseñan, ¿no? También para los profetas le dice que tienen que hablar 2 o 3 y los demás juzguen, ¿no? Es decir, no tanto pensando en que la extensión de la reunión, sino me da a entender que la idea es que la iglesia, la reunión, no es un lugar donde exhibirse, ¿no? De donde mostrarse los dones que uno tiene, sino es un lugar donde ir a edificar a los creyentes. Y no estaba bueno que cada uno dijera, yo también tengo algo, yo quiero, y todo sea un momento de exhibición, sino que cada uno hable uno, después si termina el otro, hable el otro, 2, ¿no? Y los demás escuchen, los demás juzguen, traten de entender y apliquen la enseñanza. Y deja ahí también otra característica importante que nos ayuda a juzgar como otro principio fundamental sobre cómo se hacen las cosas o se tienen que hacer las cosas en la iglesia, ¿no? Y dice que Dios es un Dios de orden, ¿no? Y un Dios de paz. Por lo tanto, todas las cosas que se hagan en la iglesia tienen que cumplir con ese parámetro, ¿no? Todo lo que sea de relajo, de confusión, de cosas fuera de lugar o fuera de sí, no son de Dios. Por tanto, tiene que tenerse ese principio, ¿no? El argumento está basado en el carácter de Dios, en que no aprueba la confusión sino la paz. Por tanto, lo que procede de Dios debe poder controlarse. Si una reunión se transforma en un cuadro de alboroto y desorden, podemos estar seguros, dice MacDonald, que el Espíritu de Dios no está en ese lugar, no lo está controlando, ¿no? Después hay alguna instrucción también sobre la participación pública de las mujeres en cuanto al uso de la palabra. Hay una restricción
que Pablo pone ahí, que dice que vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar sino estar sujetas, como también la ley lo dice. Es otro pasaje que también tiene diferentes interpretaciones y diferentes formas de aplicar en las iglesias, ¿no? Pero ahí lo que el apóstol Pablo está estableciendo, que el ministerio de la enseñanza pública, cuando la iglesia está reunida, está reservado para el varón. Eso no quiere decir que las mujeres no tengan la capacidad ni la posibilidad de enseñar. Sí tienen dones, porque los dones no están categorizados por sexo, ¿no? Dios da los dones indistintamente a hombres y mujeres, pero el ámbito de aplicación a veces difiere, ¿no? Y en el caso de los varones les otorga una responsabilidad y un rol distinto en la conducción de la congregación, ¿no? En el liderazgo de los ancianos y pastores, y también en el ministerio de la enseñanza, ¿no? Pero hay otros ámbitos donde las mujeres pueden enseñar y tienen que enseñar a las mujeres más jóvenes, en las casas, en el discipulado, en la escuela dominical y en otras áreas donde la iglesia no está reunida en totalidad. Y Pablo termina también este pasaje volviendo al punto importante que queda resaltado, ¿no? Que todo tiene que hacerse decentemente y con orden, ¿no? Como que el culto, la reunión de la iglesia tiene que ser para edificación de los creyentes y para gloria de Dios. Y para que eso se cumpla, ¿no? Tiene que funcionar de esa manera. Tiene que ser hecho decentemente y en orden. Después Pablo pasa a otro tema, así que vamos a ir al capítulo 15. Recuerdan que ya hemos mencionado varias veces esta carta de los Corintios en particular responde a muchas situaciones que estaban pasando en la iglesia, que Pablo se entera, ¿no? de situaciones complejas, de divisiones, de inmoralidad, de relajo en las reuniones, como venimos considerando, y también en esta otra parte encara otro asunto que tiene que ver con una falsa enseñanza que se estaba introduciendo en la iglesia, con una herejía que tenía que ver con la resurrección de Jesús. Había personas que estaban enseñando, que estaban diciendo que Cristo no había resucitado de los muertos, ¿no? Y Pablo dedica ahora este capítulo muy importante a contrastar esa enseñanza, ¿no? Confrontarla con argumentos lógicos y doctrinales, y también haciéndonos pensar cuáles son las consecuencias de cambiar a veces alguna cosa que es una enseñanza de la palabra de Dios. A veces uno piensa que una pequeña desviación en alguna enseñanza, un pequeño cambio acá, no repercute en ningún otro lugar, pero Pablo nos va a enseñar acá la base fundamental de nuestra fe, que tiene que ver con la convicción de que el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos y cuáles son las consecuencias para nuestra vida práctica. Así que tenemos un precioso capítulo 15 que nos habla acerca de la resurrección y termina hablando también de la esperanza de los creyentes, que es el retorno de Cristo a buscar a su iglesia. Así que vamos por partes. Tenemos ahí en primer lugar la esperanza de los que mueren, ¿no? Que es la resurrección. Los versículos 15 al 34. Y vamos a leer los primeros versículos para ir poniéndonos a tono. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen, y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y Pablo sigue hablando ahí un poquito más acerca de su obra después, ¿no? Pero en esta primera parte, en estos primeros versículos, hace un énfasis importante en lo que es el evangelio que él había predicado, y un evangelio en el cual la resurrección de Jesucristo es una parte fundamental. A veces, capaz que no me pasa solamente a mí o a alguno más ahí que está escuchando, pero a veces cuando uno predica el evangelio, habla del pecado, de la cruz, de la necesidad de creer, ¿no? De la muerte del Salvador, y bueno, y como que nos falta hacer énfasis y recordar siempre
que el Evangelio o que la obra del Señor Jesucristo no terminó en la cruz, sino que terminó cuando Él, suelto los dolores de la muerte, como dice Pedro en su primer discurso, se levantó entre los muertos, ¿no? La resurrección del Señor es una parte fundamental de toda la obra de la redención, ¿no? Y la palabra en la Biblia nos explica las razones, y también el apóstol Pablo va a decirnos algunas cosas acá, ¿eh? Así que es importante tener en cuenta siempre cuando compartimos el Evangelio, cuando predicamos, lo que Pablo dice acá. El Evangelio consiste en que Cristo, dice, murió por nuestros pecados, cumpliendo las profecías. Cristo fue sepultado, ¿no? Estaba realmente muerto, y Cristo resucitó por lo que Él vive, ¿no? Y de esa resurrección, dice Pablo, hay muchas pruebas indubitables, ¿no? Pablo primero está atacando esa enseñanza errónea, falsa, tergiversada, de que Cristo no había resucitado. Y el primer elemento tiene que ver con el hecho histórico, ¿no? Después Pablo va a hablar de la enseñanza doctrinal y las implicancias teológicas de la resurrección del Señor. Pero primero quiere dejar claro que antes de pensar en las implicancias teológicas, hay que pensar en la evidencia histórica que existía de la resurrección del Señor Jesús. No era una cosa que había pasado hace miles de años, que había llegado a ellos por relatos, historias o cuentitos, ¿no? Pablo dice, Cristo resucitó de los muertos, y de eso hay pruebas indubitables, hay testigos físicos, personas que vieron al Señor, que estuvieron con Él, que compartieron tiempo con Él, ¿no? Y ahí empieza a hacer una lista de la gente que vio al Señor resucitado, ¿no? Y habla de Pedro, y habla de los discípulos, y habla de Santiago, seguramente el medio hermano del Señor, ¿no? Habla de 500 hermanos a la vez. Probablemente cuando el Señor ascendió, después de estar con ellos unos días ahí después de su resurrección, y fue llevado por una nube al cielo, ¿no? Y también habla de su propia experiencia, ¿no? Por último, como un abortivo, como uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí, ¿no? Y es importante pensar eso. No era una cuestión que había llegado a ellos como una idea de personas que no se podía comprobar. Los hermanos que habían visto al Señor resucitado estaban ahí. Muchos estaban, y algunos murieron, pero muchos todavía estaban vivos, ¿no? Y su experiencia la podían contar, ¿no? Y había también testigos hostiles del Evangelio. No era un tiempo suficiente como para que una historia se invente y una leyenda se eche a volar ahí como que no pueda ser comprobada, ¿no? Y también es importante, como está en el apunte, pensar que se trata de un hecho histórico, ¿no? Que tiene que ser demostrado con argumentos históricos, con testimonios de personas, con pruebas que tienen que ver con testimonios de lo que pasó. Y Pablo ahí trae acerca de eso testimonios de muchas personas, ¿no? Y hasta de él mismo. Y él dice que nació fuera de tiempo, llegó como al final, no tuvo una experiencia de compartir con Jesús antes de los eventos de su muerte y de su resurrección. Sin embargo, el Señor a él le concedió una gracia que no le concedió a otros, que fue la posibilidad de ver al Señor resucitado y glorificado después de su ascensión, ¿no? Tanto él como el apóstol Juan vieron al Señor glorificado. Y Pablo habla después en los versículos siguientes de esa gracia que Dios había tenido con él. Una gracia que lo alcanzó, que lo salvó, una gracia que lo puso en el ministerio y una gracia que lo sostiene para hacer todo lo que hacía. En fin, me gusta ese pasaje donde Pablo dice que había hecho un montón. Dice, capaz que hice más que todos los demás. Y uno podría pensar, bueno, pues eso es una frase un poco pedante, ¿no? Pablo, que siempre habla de la humildad, como que eso estaría fuera de lugar. Sin embargo, Pablo dice, pero eso no es mi mérito, ¿no? Sino es la gracia de Dios conmigo. Y es importante ese equilibrio de realidad, ¿no? y de humildad. Porque lo cierto es que Pablo había hecho mucho por el Evangelio, y en cuanto a extensión geográfica de su trabajo, seguramente sea el que más territorio cubrió. Pero Pablo sabe que no era un mérito personal, sino que era la gracia de Dios, que nos salva, nos sostiene y nos impulsa. Y si es que hacemos algo para el Señor, son con las cosas que Él nos dio, ¿no? Con las capacidades espirituales que Él nos dio, con las fuerzas físicas que nos da, con los recursos materiales que nos da, ¿no? Así que todo es de Él, todo es por su gracia. Y qué bueno que aprendamos siempre a darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Ahora, más allá del testimonio
de los testigos. Dice, hay gente que sigue diciendo o que se afirma, se atreve a afirmar que Jesucristo no resucitó. ¿Cuáles son las consecuencias de negar la resurrección? ¿Qué pasa? ¿Es una afirmación simple? Decir, bueno, no estamos seguros de si Cristo resucitó. Eso es una cuestión un poco volada, porque cómo que resucitó de los muertos es físicamente imposible. Y Pablo dice, bueno, momentito, está el testimonio de los testigos que vieron al Señor resucitado, pero también pensemos un poco en lo que pasaría si fuera así, ¿no? Aceptemos por un momento, dice Pablo, que Cristo no resucitó. ¿En qué repercute eso en nuestra fe? Entonces empieza esa sección donde dice que son las consecuencias de negar la resurrección. Dice el versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Los que durmieron en Cristo perecieron, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así que ahí Pablo tira como una batería de consecuencias. El problema aparentemente era porque había un trasfondo filosófico en todo eso. Y había una enseñanza que decía que el cuerpo físico era intrínsecamente malo y pecador. Por lo tanto, la muerte, ¿no?, liberaba al espíritu de la carga del cuerpo. Y no podían concebir en su manera de pensar que la resurrección fuera también corporal. Ellos decían, bueno, Cristo resucitó, pero no el cuerpo no. El cuerpo no resucita porque el cuerpo es malo. No hay necesidad de que el cuerpo resucite. Pero Pablo les habla acerca de la necesidad de que sí hay una resurrección del cuerpo, ¿no? Si Cristo no resucitó, dice Pablo, si no hay resurrección de los muertos, tampoco puede haberse dado la resurrección de Cristo. Y si no hay resurrección de Cristo, hay varias consecuencias ahí que son devastadoras para cada uno de nosotros, ¿eh? Primero dice que estamos predicando una fe vacía. Tenemos una fe que no tiene sustento. Nuestra fe se basa en la convicción de que Cristo resucitó de los muertos, que vive y que vuelve a buscarnos, ¿no? Ahora, si Cristo no resucitó y está muerto, entonces no hay para nosotros ningún sustento de nuestra fe. Predicamos una fe que no tiene sentido, una fe vacía, sin repercusión, ¿no? Segunda consecuencia, somos mentirosos, porque nosotros estamos predicando, ¿no?, algo que vimos, decimos que Cristo resucitó. Ahora, si eso no es cierto, nosotros estamos siendo testigos mentirosos, estamos diciendo una cosa que no es realidad, ¿no? Y estamos también acusando a Dios de haber hecho algo falso, porque nosotros decimos que Dios resucitó de los muertos a Jesús. Entonces, estamos también haciendo a Dios mentiroso. Tercera consecuencia, continuamos eternamente perdidos, porque si Jesús no resucitó, su obra expiatoria no se completó y por tanto carece de valor para nuestra salvación, ¿no? Ahí en Romanos 4:25 Pablo dice que Cristo resucitó para nuestra justificación. Por lo tanto, es una parte clave del Evangelio, como decíamos, la resurrección del Señor. Si no resucitó el Señor, entonces no hay salvación para nosotros. Quiere decir que nuestros pecados no fueron en realidad redimidos, todavía los llevamos porque estamos expuestos a la muerte. Si no hay resurrección, dice la cuarta consecuencia, tampoco van a resucitar los que han partido, ¿no? Los que murieron, desaparecieron y no hay para ellos ninguna esperanza, ¿no? Y tampoco hay esperanza para nosotros, dice la quinta consecuencia, ¿no? Si en esta vida esperamos en Cristo, ¿no?, en un Cristo que murió y no volvió a resucitar, entonces somos dignos de conmiseración, somos dignos de lástima, porque estamos basando nuestra esperanza en alguien que no tiene poder para cumplir con esas promesas que hizo. Así que todas estas consecuencias tienen que ver con esta sencilla afirmación de que no hay resurrección de los muertos, ¿no? Entonces, no hay esperanza para los que murieron, no hay esperanza para nosotros, y la vida que pretendemos llevar agradando a Dios es una pérdida de tiempo, ¿no?
son mucho más felices, o serían mucho más felices las personas que dan rienda suelta a lo que quieren hacer, a sus apetitos, a su carnalidad, los que dicen comamos y bebamos, que mañana moriremos, porque si no hay un más allá, si no hay una gloria, si no hay una esperanza, ¿de qué sirve que no estemos tratando de agradar a Dios? Sin embargo, enseguida Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, ¿no? Y hay un cambio rotundo y radical con esa expresión, ¿no? Mas ahora o pero ahora. Esa conjunción que nos avisa que se va a cambiar de plano lo que se viene diciendo. Él viene bajando en las consecuencias de lo que implica negar la resurrección de Jesús, ¿no? Desde tener una fe vacía, ser testigos mentirosos, no tener esperanza para los que murieron ni para nosotros. Ahora Pablo empieza a hablar de las consecuencias de la convicción de que Cristo resucitó de los muertos. No es como dicen ellos, no es que Cristo no resucitó. Cristo resucitó de los muertos. Y no solamente eso, Él es la primicia de los que resucitaron. Es el primero de otros que van a resucitar para no volver a morir. Por el poder del Señor, que se levantó entre los muertos, también existirán otras resurrecciones. Dice acá, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Y sigue hablando un poco más acerca de lo que será ese momento en el final de la historia. Pero claramente el apóstol Pablo está diciendo acá que Cristo resucitó de los muertos, que fue el primero en resucitar para no volver a morir. Hubo otras resurrecciones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de personas que temporalmente volvieron a la vida, ¿no? Como podemos pensar en Lázaro, por ejemplo, ¿no? Resucitó, pero después volvió a morir, ¿no? El Señor hizo un milagro en ese momento para que sea para la gloria de Dios, pero volvió a morir. Ahora, cuando se den estas resurrecciones de las que hablen acá, ya no va a haber muerte para estos que vuelvan a la vida. Y Pablo dice que va a haber un orden de resurrecciones, ¿no? No va a ser todo al mismo tiempo. Cristo fue el primero. Las primicias eran esa primera cosecha que auguraba lo que iba a venir después, ¿no? Y cuando los israelitas empezaban a recorrer los árboles en la época de la cosecha, ya de ver los primeros frutos, podían ver si lo que se venía era bueno, era abundante o no, ¿no? Y acá dice Pablo que Cristo es esas primicias que nos hablan de un fruto abundante para la cosecha que se venía después. Explica la referencia a Adán y Cristo, ¿no? También Pablo usa esta tipología en Romanos, ¿no? Donde dice que Adán y Cristo son como las cabezas de dos humanidades diferentes, ¿no? Adán hizo que el pecado entrara en el mundo y con el pecado la muerte. Cristo trajo la justificación y trajo la vivificación, ¿no? Así que cada uno arrastró, ¿no? O generó una consecuencia para la humanidad que representa. Cristo es el primer Adán, el segundo Adán, el postrer Adán, como dice otro pasaje, y que nos vivifica a nosotros que creímos en su propia resurrección. Dice que la palabra orden es un término que se usaba para describir un desfile militar, cuando venía las tropas avanzando en formación y los escuadrones o las cohortes de los romanos venían marchando cada uno en su orden, ¿no? Y eso describía un poquito de qué manera va a ser. Dice que hay 3 etapas. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y ahí tiene que ver, como vamos a ver en el final del capítulo, con el momento en que el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Porque cuando Cristo venga a recoger a los creyentes que estén vivos, ¿no? Como vamos a ver al final del capítulo 15, o también dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice que primero van a resucitar los que hayan muerto en Cristo, ¿no? Los que murieron, nosotros no vamos a preceder a los que murieron, si estamos vivos, ¿no? Sino que primero hay una resurrección de los creyentes en Cristo. Y después habrá otra resurrección, ya en el final de la historia, ¿no? Donde va a haber un tiempo también de juicio de la humanidad que no quiso conocer al Señor en su momento. Ahí hay, en el apunte, hay algunas opiniones
porque este es un tema también que tiene diferentes matices en cuanto a la opinión. Yo les dejo algunas ahí, ustedes también pueden buscar qué es lo que dice acerca de todo este tema tan importante, ¿no? Pero sí se coincide en que Cristo resucitó, y como Cristo resucitó, los creyentes en Cristo, si nos toca pasar por la experiencia de la muerte, vamos a volver a la vida, vamos a vivir para estar para siempre con el Señor. Y los que estemos vivos, como dice más adelante Pablo, vamos a encontrarnos con Él en el aire, ¿no? Y Pablo está ya augurando un momento de victoria final del Señor. Ya nos está adelantando, ¿no?, que la resurrección del Señor es lo que trae como consecuencia la proclamación final y total de su victoria sobre el enemigo, ¿no?, sobre Satanás y sobre la muerte y sobre el pecado, ¿no? Y se va a demostrar en ese momento en que el Señor Jesucristo venga. Así que vamos a mirar la segunda consecuencia, ¿no? Como Cristo resucitó, tenemos que vivir una vida velando, ¿no? Como Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar, tenemos esa esperanza gloriosa. Pero no solamente es una esperanza para la vida eterna o para la vida futura, para cuando estemos en el cielo, sino que la esperanza de la resurrección ya tiene una repercusión en el tiempo presente. Tenemos que vivir como agrada a Dios. Y ahí Pablo explica eso, ¿no? Hay una práctica que se usaba en el momento de bautizarse por los muertos, que tampoco sabemos muy bien a qué se refería, pero Pablo dice que eso no tenía sentido hacerlo si los muertos no resucitan, ¿no? Por lo tanto, lo que importaba, ¿no?, era pensar en que esas costumbres, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, y para vergüenza vuestra lo digo, ¿no? Entonces, lo importante es vivir velando, vivir como agrada a Dios, vivir guardando los mandamientos de Dios. Si no hay esperanza alguna, entonces tienen razón los que dedican su vida a disfrutar de los placeres mundanos, ignorando la voluntad de Dios. Es correcta la filosofía de los que dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero no es así, ¿no? Y hay una palabra de advertencia, que si negamos la resurrección de Cristo, vamos a terminar desviándonos a una clase de vida que no agrada a Dios. Y el llamado es a velar debidamente y a no pecar. Por tanto, esto es importante, ¿no? Hay a veces como unas corrientes o una forma de pensar la fe que se concentra demasiado en los aspectos teológicos, y hay muchas personas que les gusta discutir detalles de estas cosas, ¿no?, que está en el futuro, si va a ser acá, allá, un poco más acá. Y está bien, eso hay que estudiar la Biblia en profundidad y conocer lo que Dios dice y tener una convicción. Pero lo más importante es que esas cosas se apliquen a nuestra vida cotidiana, ¿no? Solamente ser un erudito en profecía, ¿no?, o en la doctrina de lo que va a venir, de todas estas cosas, no nos sirve si después, como decía Pablo, no tenemos amor para poner en nuestra vida en favor de nuestros hermanos. Hay un versículo que me gusta mucho que dice, Lucas 12:37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales el Señor cuando venga los halle velando. No sabemos el día ni la hora en que el Señor vendrá. Pero qué bendición es que mientras el Señor Jesucristo demora, no sabemos cuánto, no viene, nosotros podamos estar viviendo para el Señor y aprovechando el tiempo que nos resta. La resurrección de los muertos. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿No? Y Pablo se empieza como a adelantar un poco con una especie de discusión con las personas que decían que no había resurrección, ¿no? Seguramente Pablo está citando acá algunos de sus argumentos. Dice, bueno, pero ¿cómo va a resucitar un cuerpo que murió? Un tipo que fue comido por los leones, o que fue quemado en una hoguera, o que se descompuso su cuerpo hace ya decenas de años, ¿eh? ¿Cómo va a resucitar? ¿De qué manera? ¿No? Y Pablo empieza a explicar algunas cosas muy importantes respecto al proceso de resurrección. Y les dice, básicamente resumiendo, que el cuerpo de resurrección que vamos a recibir
o lo que van a recibir los que les toque pasar por la experiencia de la muerte cuando resuciten, va a ser semejante, pero no va a ser igual al cuerpo que tenemos ahora. El cuerpo que tenemos ahora es un cuerpo físico de carne y sangre que tiene sus atributos y está adaptado a la vida acá en el planeta Tierra, ¿no? Pero cuando el Señor Jesucristo resucite a los muertos, a los que han muerto en Él, van a recibir un cuerpo glorioso de resurrección, que va a tener puntos de semejanza, pero que también va a ser diferente, ¿no? Dice Pablo en Filipenses capítulo 4, el capítulo 3 al final, un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria del Señor Jesucristo. Y ahí hay algunas objeciones que Pablo va levantando con respecto a esto, ¿no? Y le dice que es como una semilla no es exactamente igual la planta que nace a la que estaba, pero es semejante, ¿no? La semilla tiene en su interior toda la información y los elementos que necesita para generar una planta como la anterior, ¿no? Y así pasa con el cuerpo. El cuerpo humano cuando se entierra es como una siembra, y lo que va a salir no va a ser igual al cuerpo que murió, va a ser semejante, pero va a ser mucho mejor. Por eso Pablo dice, se siembra en corrupción, resucita en incorrupción, se siembra en deshonra, resucita en gloria, se siembra en debilidad, resucita en poder, ¿no? Y estas figuras nos hacen pensar en algo que todos hemos tenido que ver, ¿no? O acompañar en alguna situación, en la partida de algún ser querido, algún velorio, alguna situación así, ¿no? Y podemos ver un cuerpo ahí en el ataúd que ha sufrido las consecuencias de una enfermedad o de una vida prolongada. Y el cuerpo se va desgastando, se va arrugando, se va empequeñeciendo, va perdiendo facultades, ¿no? Un montón de cosas, se va debilitando. Pero dice, todo eso va a ser transformado. No va a haber ya más debilidad, no va a haber más enfermedad, no va a haber corrupción. Va a haber fuerza, va a haber gloria, va a haber poder. Y va a ser un cuerpo distinto, no va a ser un cuerpo animal, un cuerpo para esta tierra, sino va a ser un cuerpo celestial, un cuerpo que pueda adaptarse al lugar y a la vida que nos espera con el Señor. Esos lugares que el Señor prepara para nosotros, ¿no? Por tanto, es una esperanza gloriosa, es una esperanza que nos bendice, ¿sí? Y que nos ayuda. Por tanto, es necesaria también la transformación. Así como los que mueren requieren un cuerpo nuevo de resurrección, también es necesario que los que estén vivos al momento del retorno de Cristo tengan un cuerpo diferente. Pablo dice, este cuerpo humano no puede heredar la gloria de Dios. La carne y la sangre no pueden entrar al cielo. Por tanto, vamos a ser transformados también. Los que estemos vivos vamos a recibir un cuerpo diferente. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, eso va a ser en el arrebatamiento, ¿eh? En el momento en que el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.